Shalom amigos, un verdadero placer saludarles y estar con ustedes de nuevo. Vaya que se fue ligero el libro de Bereshit. Vamos a comenzar el libro de Shemot y vamos a ver qué depara el futuro del pueblo de Israel en este libro. Así que seguimos con las enseñanzas de la Parashá Shemot. Comenzamos. La santidad de los nombres. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron a Egipto con Jacob. Cada hombre llegó con su familia. Shemot 1:1. A partir de este versículo podemos preguntarnos por qué Dios vuelve a contarlos una y otra vez, a pesar de que ya los había nombrado a todos de acuerdo con sus familias. Rashi en el mismo lugar. Dice que el hecho de contarlos una y otra vez viene a dar testimonio de lo preciado que es el pueblo de Israel ante los ojos de Dios. El pueblo de Israel es comparado con las estrellas del cielo que son contadas cada día, como está escrito: Él saca a sus huestes por número y llama a todas por su nombre. Yeshayahu 40:26. Si seguimos analizando este versículo, veremos que Dios deseaba enseñarnos que el nombre de la persona es su propia esencia y por lo tanto tiene gran importancia todo el tiempo que la persona está despierta, tanto de día como de noche. Tiene la capacidad de dedicarse a la Torá y a cumplir misbot, y esa es la mejor segulá para protegerse de la clipa y de otras fuerzas del mal. Porque, como sabemos, la Torá cuida y salva a la persona de todo mal. Tratado de Sotá 21a. Cuando la persona duerme en cierta manera, se queda sin la posibilidad de protegerse a sí misma y de cuidarse de las fuerzas dañinas, porque el sueño es una sesentava parte de la muerte. Tratado de Berajot 57b. En ese momento la persona no tiene la fuerza necesaria para luchar contra su enemigo y contra la inclinación al mal que quiere hacerla caer. Podemos decir que por esta razón Dios vuelve a contar a sus hijos, porque quería demostrarles que sus nombres están grabados y engarzados en los nombres sagrados con los cuales llamó Jacob a sus hijos, y ellos son la mejor protección en el momento en que la persona está durmiendo. Jacob Avinu no inventó estos nombres en su corazón, sino que trató de llamar a sus hijos de acuerdo con las fuentes superiores relativas al reinado de Dios en el mundo. Y de esta forma merecieron recibir cuidado y protección del Creador mismo. Estas son las palabras del versículo, y estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron a Egipto. Esto implicaba que mantuvieron la tradición de sus antepasados y continuaron llamando a sus hijos y nietos con esos mismos nombres sagrados y puros con los cuales Jacob Avinu llamó a sus propios hijos. Shir Hashirin Rabbah 4:25. Porque entendieron que esos nombres sagrados ayudarían a salvar a sus hijos de la clipa y de la impureza en todas las circunstancias, y en especial mientras estuvieran durmiendo y no se dedicaran al estudio de la Torá. A pesar de que el pueblo de Israel llegó a los 49 grados de impureza, Zohar Hadash, comienzo de la Parashá Yitro, finalmente tuvo el mérito de ser redimido de la esclavitud, porque se cuidaron a sí mismos de la asimilación entre los gentiles al no cambiar sus nombres, sus vestimentas ni su idioma. El pueblo de Israel fue meticuloso respecto a cuidar sus nombres,
porque habían sido llamados de acuerdo con sus propias esencias sagradas, tal como habían aprendido de su padre Jacob, quien fue el padre de las 12 tribus de Dios. Podemos agregar que la palabra Bele y estos tiene el mismo valor numérico que la palabra Bam, de ellos, tal como está escrito Devarim 6:7, respecto a los estatutos de la Sagrada Torá, y hablarás de ellos Bedibar Taban. Podemos decir que a través de los nombres sagrados con los cuales fueron llamados los miembros del pueblo de Israel, tuvieron el mérito de conectarse con la Torá, porque también ella fue escrita con los nombres de Dios. Zohar, segunda parte, 124.1 y la introducción del Rambam a la Torá. De esta manera resulta que, además de conectarse con la Torá, merecen también conectarse con el Creador. La Guemará Menajot 43b cuenta lo ocurrido al rey David cuando cierta vez se encontraba en la entrada de la casa de baños y se sintió desnudo de Misbot, por lo que lo invadió un gran temor, a tal punto que pensó salir de allí para retomar de inmediato sus estudios. Pero entonces el rey David vio su Brit Milá y se calmó, porque el mérito de la misbá del Brit Milá lo protegería y lo defendería del mal, en un momento en el cual no podía dedicarse al estudio de la Torá. Esta Guemará me llevó a preguntarme por qué el rey David no sentía temor al ir al baño. Porque tampoco en ese momento la persona puede dedicarse a las palabras de la Torá y se la considera como si estuviera desnuda de misbot. ¿Cuál es la diferencia que el rey David estableció entre ir al baño y entrar a la casa de baños? Tal vez al hacer sus necesidades David no se sentía desnudo de misbot, porque incluso cuando la persona está haciendo sus necesidades debe de ser cuidadosa respecto a la seniut, al recato, y tener cuidado de no descubrir su cuerpo de manera poco honorable, debido a que el comportamiento recatado se encuentra al mismo nivel que el cumplimiento de todas las otras misbot, Mijá 6:8. David se sentía seguro y protegido ante las fuerzas dañinas, Berajot 62a, pero no ocurría lo mismo en la casa de baño, donde no es necesario estar vestido y cuidar la seniut. Pero todavía necesitamos entender por qué David no confió en su nombre, que es un nombre sagrado, porque la palabra David con el colel tiene el valor numérico del nombre Yud-Hei, que es el nombre de Dios. Por lo tanto, David debería haber estado seguro de que su nombre, relacionado con el nombre de Dios, lo cuidaría mientras se encontraba en la casa de baños, cuando no podía dedicarse a estudiar la Torá. A esto podemos responder que David sabía que su nombre, a pesar de estar ligado al nombre divino, no tenía las fuerzas necesarias para protegerlo cuando él no se esforzaba y no pensaba en su propia esencia. Y debido a la conexión entre su nombre y el nombre divino, David no podía pensar en él dentro de la casa de baños para no disminuir el valor de su nombre y no deshonrarlo. David solamente se calmó cuando recordó la señal del pacto sagrado, porque entendió que el mérito de la circuncisión sería que lo protegería de las fuerzas dañinas. Respecto a la gran importancia del nombre y el hecho de que el nombre representa la esencia de la persona, podemos ver que cuando una persona se enferma y su vida corre peligro, se le agrega un nombre que tiene la capacidad de cuidar la vida del enfermo. Rosh Hashanah 16b.
y evitar que las fuerzas dañinas puedan afectarlo. También vi en los libros de Kabbalah, Sha'ar HaGilgulin, Introducción 23, que después de los 120 años, cuando la persona se presenta delante del juzgado celestial, la primera pregunta que se le formula es ¿cuál es su nombre? Porque como ya dijimos, el nombre responde a la esencia y muestra la interioridad de la persona y su forma de vida. En la época del Talmud, para conocer la esencia de una persona, si era kasher o descendiente de personas importantes, se le preguntaba su nombre. Rabbi Meir sabía a partir del nombre de la persona cuál era su esencia, si era un sadik o un malvado. Tratado de Yomá 83b. Todo lo relativo a la importancia del nombre y a los aspectos profundos relacionados con este tema lo aprendemos de todas las veces que se cuentan y se nombran en la Torá a los integrantes del pueblo de Israel de acuerdo con sus nombres y sus familias. El decreto de la esclavitud en Egipto. Entonces los egipcios esclavizaron a los hijos de Israel con labor quebrantadora. Shemot 1:13. ¿Por qué razón fue decretada la esclavitud sobre el pueblo de Israel? ¿Cuál fue la causa de todo el sufrimiento y de los trabajos forzados a los cuales fue sometido el pueblo bajo el dominio egipcio? A pesar de que nuestros sabios dijeron en Pirkei de Rabbi Eliezer 47 que el decreto se debió a que Abraham Avinu preguntó ¿cómo sabré qué he de heredar? Bereshit 15:8. Seguramente debe de haber otra razón más significativa, ya que Abraham Avinu es el símbolo de la fe en Dios y el encargado de dispersar el nombre de Dios, su unicidad y su gobierno sobre todas las cosas, y que no hay nada fuera de él. Rambam Avodah Zará 1:3. Por lo tanto, es imposible decir que Abraham tuvo una falta en su fe, porque entonces fue decretada la esclavitud para su descendencia. Además, más adelante la Torá dice, también al pueblo al que servirán, yo lo juzgaré. Bereshit 15:14. Es decir, que Dios iba a castigar a los egipcios por hacer sufrir al pueblo de Israel. ¿Para qué era necesario todo esto? Podemos responder que Dios castigó a los egipcios porque despreciaron a los hijos de Israel y los humillaron, obligándolos a realizar trabajos forzados más allá de lo que se le exigía a cualquier otro esclavo. Esta respuesta nos recuerda lo ocurrido con el rey Hizkiyahu, sobre quien dijeron nuestros sabios en Berajot 10a, que el profeta Yeshayahu le avisó que se había decretado para él la muerte en este mundo y en el mundo venidero, porque no había tomado una esposa para cumplir la misbah de multiplicarse. El hecho de traer hijos al mundo es sumamente importante y todo aquel que no se casa transgrede una grave prohibición. Yevamot 63b, 64a. Está escrito en nombre del Arizal, Likutei Torah Miketz, que los hijos de Israel fueron sometidos a la esclavitud para corregir el defecto que provocó Adán Harishon cuando se alejó de su esposa durante 130 años, a pesar de que fue una equivocación y que lo hizo con una intención pura. Y la prueba es que es llamado Hasid por haberse alejado de su esposa. Erubín 18b. Adán pensó que de esa manera corregiría su pecado, pero en verdad solo provocó otro defecto más en la creación y las chispas de santidad se alejaron de él, todo por no pedirle consejo al Creador.
Cuando Hizquiyahú oyó que moriría a causa de esto, le dijo a Yeshayahu que le permitiera casarse con su hija. Yeshayahu le contestó: ¿acaso yo deseo que ella enviude? Dios dijo que morirás. Hizquiyahú le dijo: así recibí de la casa de mi padre. Incluso cuando tengas una espada filosa sobre tu cuello, no pierdas las esperanzas de que Dios se apiade de ti. Está escrito que Hizquiyahú se dio vuelta hacia la pared y comenzó a llorar y a rezar. De inmediato Dios le dijo a Yeshayahu que le agregaría a Hizquiyahú otros 15 años de vida. ¿Por qué la Torá nos cuenta que Hizquiyahú se dio vuelta hacia la pared? Si quería orientar su rezo, habría sido mejor que elevara sus ojos al cielo. ¿Por qué justamente hacia la pared? Vemos que hay muchas personas que viven con gran riqueza en enormes palacios y cuyas vidas se mueven continuamente en torno a asuntos materiales. La persona que vive de esa manera no puede llevar una vida de Torá. Nosotros, gracias a Dios, vivimos en el mundo de la Torá y ella es nuestra ocupación. Cuentan que una vez llegó a la casa del Gaón Rabí Moshe Feinstein una persona muy adinerada, y cuando vio la sencillez y la pobreza en la que vivía el Rab, decidió comprarle muebles nuevos para la casa. Cuando el Rab Moshe llegó a la casa y se enteró de lo ocurrido, se negó a entrar, diciendo que esa no era su casa, y no lo pudieron convencer de lo contrario. Al final tuvieron que llevar de vuelta a la casa todos los muebles viejos. Esto se debía a que todo su mundo era la Torá y no deseaba mezclarse con asuntos mundanos. Para mostrar hasta qué punto una persona puede vivir inmersa en el materialismo, voy a dar un ejemplo. Una persona hambrienta entra a la sinagoga y ve que allí hay comida sobre una mesa. Alguien le informa que esa comida es para que la gente diga bendiciones para la pronta curación de un enfermo. Pero la persona tiene tanta hambre que solo puede pensar en la comida que desea comer y no en las bendiciones que debe de decir. Esa es la naturaleza misma del materialismo. Es como una pared que separa a la persona de su creador. El rey Hizquiyahú vivía en su palacio en medio de un mundo material y temió que esa riqueza afectara su plegaria y no permitiera que su llanto fuera puro. Por eso se dio vuelta hacia la pared para no ver nada. Por esta misma razón, cuando rezamos, cerramos los ojos, porque cuando vemos algo pensamos en esa cosa y dejamos de concentrarnos en Dios. Talmidei Rabenu Yonah Berajot 22b. También cuando una persona está viajando y detiene su estudio y dice, por ejemplo, «¡Qué hermoso es ese árbol!», recae sobre ella la pena de muerte. Pirkei Avot 3.7. Porque cuando uno está ocupado en la Torá de Dios, tiene prohibido pensar en otra cosa, incluso si lo que ve puede llegar a considerarse como una alabanza a Dios. Como dice el versículo, «¡Cuán múltiples son tus obras, oh Eterno!» Tehilín 104:24. Al estudiar la Torá, el cuán múltiples que dice el versículo es la Torá misma, y no tiene sentido comparar un árbol, por más hermoso que sea, con la Torá. Gracias al esfuerzo que hizo Hizquiyahú por evitar toda separación entre él y su creador, logró rezar con pureza y su rezo fue aceptado. Ahora podemos entender qué fue lo que sucedió con nuestros antepasados en Egipto. El pueblo de Israel es el único que fue elegido para ser el pueblo de Dios y para que pudieran reconocer quién es el Creador.
fue necesario que el pueblo se desconectara de todo lo relativo a este mundo, porque cuando la persona está ocupada en asuntos materiales, su corazón se desvía hacia las vanidades del mundo y no puede servir al Creador. Eso fue lo que sucedió con nuestros sagrados patriarcas. Yitzhak se elevó a través de la humillación al ser colocado sobre los leños para el sacrificio, tal como un animal a punto de ser sacrificado. También Jacob sufrió la pesada carga de vivir en la casa de Labán y la persecución de Esau. Por eso el pueblo de Israel llegó a Egipto para perder a través de la esclavitud toda identidad personal y que no quedara en ellos rastros de materialismo. De esa manera podrían reconocer al Creador. El Eben Ezra en Shemot 2:3, 14-13 dice que no hay peor sufrimiento que el hecho de ser esclavo, porque es algo que anula la personalidad del individuo y lo obliga a actuar en contra de su voluntad y de su conciencia. La Torá nos dice que en los momentos finales de la esclavitud, Shemot 2:23, y su quejido ascendió hasta Dios, porque rezaron sin barreras. Está escrito en Yirmiyahu 2:2, recordaré el bien que hiciste en tu juventud. Hubo 4 cosas que el pueblo de Israel cuidó y ello le dio méritos para ser redimidos. No cambiaron sus nombres ni sus vestimentas, pusieron vallas a las relaciones prohibidas y se cuidaron de las habladurías. La Lashon Hara. Yalkut Shimoni Shemot 226. Si Hizkiyahu no hubiera vuelto su rostro hacia la pared y su rezo no hubiera sido aceptado, Hasbe Shalom, no habríamos merecido el Mashiach, que descendió de él. A Hizkiyahu se le agregaron 15 años de vida, Melahim Bet 26, que tiene el mismo valor numérico que la palabra Ga'avá, orgullo, porque debido a que anuló su propio orgullo de ser rey, se le alargó su reinado, medida por medida. No solo eso, sino que al morir, Hizkiyahu se construyó una yeshiva sobre su tumba, Baba Kama 16b. Porque Hizkiyahu se anuló a sí mismo ante la pared y la pared representa la tumba, está escrito en Cogelet 8:8. No hay quien tenga gobierno sobre el día de su muerte, debido a que Hizkiyahu se anuló a sí mismo y dejó de lado su control. Tuvo el mérito de que se construyera una yeshiva sobre su tumba, para que lo recordaran también después de su muerte. Pero si esta es la verdadera razón por la cual Dios hizo bajar al pueblo de Israel a Egipto, si todo se debió a que Abraham preguntó, ¿cómo sabré? Bereshit 15:8, entonces no era necesario atravesar todos los sufrimientos de la esclavitud y el pecado de Adán, Harishon, podría haberse corregido de otra manera. Pero la verdad es que precisamente al ser esclavizados y sometidos a grandes sufrimientos físicos, se purificaron y pudieron convertirse en el pueblo de Dios. A través de los sufrimientos llegaron a comprender el placer de estudiar la Torá, que es el árbol de la vida, porque para estudiar Torá de la manera adecuada son necesarios los sufrimientos. Así también debieron bajar a Egipto y caer hasta los 49 grados de impureza, Zohar Hadash al principio de la Parashá Yitro, para poder luego reconocer el valor de la Tierra Santa. Esto los llevó a rezar y de esta manera lograron entender el valor del rezo. Se acostumbra que cuando fallece una persona, sus hijos no lo acompañan al cementerio, porque cuando la persona sube al cielo se le pregunta ¿qué tiene en la mano?
Y si sus hijos, que Dios no lo permita, no son meritorios, le dicen, ¿para eso bajaste al mundo? Pero si los hijos no están presentes, se le presta atención a la Torá y a los buenos actos que la persona misma realizó. Cuando la persona muere, se le cierran los ojos. Ramban Abelut 4:1. Dicen nuestros sabios, el Yalkut Shimoni Tehillim 688, que lo último que ve la persona al morir es a Dios. Y él desea que esa imagen permanezca en sus ojos y no otra cosa. Por eso se le cierran los ojos. La persona debe de preguntarse a sí misma cómo puede, con los mismos ojos que mira la Sagrada Torá, mirar cosas que no sean sagradas. Cuando la persona se esfuerza por comportarse con santidad, no habrá ninguna pared que lo separe de Dios y su rezo será aceptado. De esto se desprende un aprendizaje particular para cada persona. Si cuando la persona muere ve a Dios y enseguida se le cierran los ojos porque vieron a Dios, e incluso después de la muerte está prohibido que vean otras cosas, a pesar de que ya no tiene inclinación al mal, mucho más la persona viva, que siente placer en el cumplimiento de las misbot y del estudio de la Torá. Tiene prohibido posar sus ojos en algo inapropiado. Dicen nuestros sabios, Rosh Hashanah 4b, atrapaste poco, atrapaste mucho, no atrapaste. Poco es la Torá, porque la Torá está en un rincón y son pocos los que la van a buscar. Pero la persona no se conforma con la Torá y desea junto con la Torá también otras cosas de esta manera. Tampoco consigue la Torá antes de fallecer. Reví Hakadosh levantó los 10 dedos de su mano hacia el cielo y dijo: He sabido y revelado ante ti que no obtuve ningún provecho de este mundo. Ketubot 104a. Así también ocurrió con los grandes de Israel durante todas las generaciones. Mi abuelo, el Gaón Hatzadik Rabbi Jaim Pinto Zichrono Libraja, era muy rico, pero por las noches era pobre, porque repartía todo su dinero para caridad. Una vez lo vieron limpiando su billetera y dijo que no lo hacía para limpiar la suciedad material que se le había pegado. Mi padre me contó que una noche mi abuelo no conseguía dormirse. Él le preguntó a su esposa si ella le había tocado el bolsillo donde guardaba el dinero, y ella le respondió que había tomado algunas monedas para los gastos de la casa. Mi abuelo le dijo que devolviera enseguida esas monedas, porque de lo contrario no lograría dormir esa noche sabiendo que tenía en la mano dinero que no había destinado para caridad. Al pensar en esto me di cuenta de que nosotros hacemos exactamente lo contrario. Cuando tenemos dinero en el bolsillo podemos dormir bien, pero cuando no lo tenemos no podemos dormir a causa de las preocupaciones respecto a nuestro sustento. Pero ellos, gracias a su enorme confianza en Dios, solamente podían dormir cuando no tenían dinero. Estas palabras no son para provocarle depresión a nadie, sino lo contrario, para fortalecer a las personas, porque en una generación como la nuestra que tiene tantas pruebas que no existían en las generaciones anteriores, de todas maneras nos sentamos a estudiar. Por lo tanto, la recompensa es mucho más grande. Por eso el mundo nos llama Batlanim, holgazanes, porque nos sometemos a la Torá y dejamos de lado toda la vida mundana para dedicarnos a ella.
En una ocasión vino a verme en el Bet Midrash de Lyon, Francia, un judío rico para que le diera una bendición, pero no aceptó donar ni un centavo para las personas que estudian Torah, argumentando que son batlanim, que no salen a trabajar. Le dije, ¿tú los consideras batlanim? Te pido por favor que trates de sentarte un día entero a estudiar Torah y entonces te daré lo que deseas. Me respondió, si es así, voy a estudiar una semana entera. Trató de hacerlo, pero no aguantó ni siquiera 5 minutos. Al entender qué difícil es el estudio de la Torá y cuánto esfuerzo y dedicación requiere, al final donó una gran suma de dinero para la yeshiva. Como ya dijimos, es necesario combinar el servicio divino con el estudio de la Torá, tal como está escrito en Moed Katan 28a. Dichoso el que llega aquí con el estudio en su mano. Aquí se refiere al mundo del placer, que es el mundo venidero, en el cual no existe la inclinación al mal. Esto lo merece solo quien llega y tiene el estudio en su mano, es decir, que su estudio se nota en sus actos, porque la Torá sin temor al cielo no vale nada. Shabbat 31a y b. Si la persona llega con Torá, eso implica que tiene también temor al cielo. Por ello la persona debe estudiar Torá sin paredes que lo separen de Dios, sino que debe construir las paredes entre él y el mundo material, como Xisquiyahu y como nuestros antepasados en Egipto, que dejaron de lado todo lo material. Por eso fue dicho Shemot 2:23, y su clamor llegó a Dios, y como está escrito en Yehezkel 16:6, y cuando yo pasé cerca de ti, y te vi revolcándote en tu sangre, te dije, en tu sangre vive. En tu sangre se refiere a tus pecados, y de esas transgresiones te voy a limpiar y te diré, de esa sangre vivirás. Nuestros antepasados fueron redimidos de Egipto por el mérito de las 4 cosas que cuidaron. Yalkut Shimoni Shemot 226. El Hatam Sofer dice que estas 4 cosas están aludidas en el primer versículo de esta parashá, y estos son los nombres, se refiere a que no cambiaban sus nombres. Israel, en referencia a que se cuidaron de hablar la Lashon Hará, que llegaron a Egipto con Jacob respecto a que cuidaron sus vestimentas. Cada hombre llegó con su familia, que cuidaron la pureza familiar. El Hidushei Harim dice, y estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron a Egipto, que llegaron. Nos enseña que en cada generación y generación que el pueblo de Israel se encuentre en el exilio, si rezan y se apegan a Dios, Dios los cuidará y los salvará del exilio. Y tal como los hijos de Israel fueron redimidos de Egipto por el mérito de estas 4 cosas, también nosotros, si nos apegamos a ellas, mereceremos la completa redención. La orden del faraón a las parteras. El rey de Egipto les habló a las parteras hebreas. El nombre de una era Sifra y el nombre de la otra era Puá. Y dijo, cuando asistan en el parto a las hebreas, observen primero el sexo. Si es niño, mátenlo, y si es niña, que viva. Bereshit 1:15-16. El faraón mandó a llamar a las parteras hebreas Sifra y Puá y les ordenó revisar el sexo de los bebés en el momento del parto. Si se trataba de un varón, debían matarlo, pero si era una niña, podían dejarla vivir.
Las parteras se negaron a cumplir el mandato del faraón y en consecuencia el faraón se enojó con ellas y las volvió a llamar, como dice el versículo, y las llamó el faraón para reprocharles por qué hicieron eso, por qué dejaron vivir a los niños. Pero si en verdad el faraón deseaba matar a los recién nacidos varones, ¿por qué encargó esa tarea a las parteras hebreas y no a parteras egipcias, quienes sin lugar a dudas habrían cumplido al pie de la letra con sus órdenes? Podemos preguntarnos también cómo pensaba el faraón que esas dos parteras serían las encargadas de ayudar a nacer a todos los bebés judíos, especialmente en un momento en el cual las mujeres daban a luz a 6 hijos en cada embarazo. Shemot Rabá 1:8. ¿Qué sentido tenía encargar esa tarea solamente a dos parteras para atender a todas las mujeres? Además, como ya dijimos, era obvio que las parteras se negarían a cumplir con la orden del faraón. La respuesta es que el faraón era muy inteligente y sabía muy bien que solamente la unidad era lo que salvaba al pueblo de Israel y lo que los convertía en un pueblo. De no ser por la unión y la cercanía que existía entre sus corazones, los hijos de Israel no habrían merecido ser llamados un pueblo, y todos los extraños habrían podido levantarse en su contra y dominarlos. El faraón también sabía que antes de fallecer, Jacob había reunido a sus hijos y les había dicho: «Congréguense y les anunciaré lo que les sucederá en los días venideros. Reúnanse y oigan, hijos de Jacob». Bereshit 49, 1 y 2. Jacob utilizó precisamente las palabras congregarse y reunirse para darles a entender a sus hijos que solamente a través de la unión merecerían ser llamados un pueblo y que cuando estaban separados y divididos perdían esta característica. A lo largo de las generaciones vimos que cuando no hay unión en el pueblo, el mal tiene permiso de atacarnos. Así la serpiente dividió a Adán y Jabá, y de esta manera llegaron a pecar comiendo del árbol del conocimiento, y así también los hijos de Israel llegaron a Egipto como consecuencia de la venta de Yosef, y si los hermanos no hubieran odiado a Yosef y no lo hubiesen arrojado al pozo, Yosef no habría sido vendido como esclavo en Egipto, y el pueblo de Israel se habría salvado de la esclavitud. Pero debido a que la unidad de las tribus se quebró, se decretó que el pueblo judío debería descender a Egipto y ser esclavizado allí durante 400 años. La Torá también nos cuenta sobre las piedras que Jacob colocó a su cabecera, y la Guemará en Julín 91b dice que las piedras discutieron entre ellas respecto a sobre cuál apoyaría el tzadik la cabeza, hasta que finalmente se unieron todas formando una unidad alrededor de la cabeza de Jacob. Bereshit Rabá 68:11. Al ver lo ocurrido, Jacob se alegró mucho, porque había allí una alusión respecto a que en el futuro el pueblo de Israel se reuniría conformando una sola unidad. Y ese fue el mérito que le otorgó al pueblo de Israel la posibilidad de salir de la esclavitud y ser redimido de Egipto. El faraón sabía que el secreto de la existencia del pueblo de Israel radicaba en la unión de todos sus miembros, y por eso fue que intentó provocar divisiones y peleas para privar al pueblo del mérito de ser redimido. Así fue que el faraón les ordenó a las parteras revisar el sexo de los bebés, si eran varones, banim o mujeres.
En la Torá está escrito Avanim, y pensé que esto alude a los Avanim, piedras, porque el faraón quiso afectar la unión de las piedras que se habían unido alrededor de la cabeza de Jacob, que le otorgaron al pueblo judío el mérito para salir de Egipto, para afectar la unión del pueblo. Era suficiente con tan solo 2 parteras, cuyo accionar sería suficiente para provocar peleas entre las mujeres hebreas. Esta es la razón por la cual el faraón escogió a Shifra y a Puá para llevar adelante sus órdenes. El faraón escogió precisamente a Jochebed y a Miriam, quienes eran llamadas Shifra y Puá, porque ellas pertenecían a la tribu de Leví, que era la elegida entre las tribus, y como no había sido esclavizada, Shemot Rabá 5:16, si el conflicto entre el pueblo de Israel era provocado por miembros de la tribu de Leví, la consecuencia sería una división mucho mayor y más profunda, y en consecuencia podría alejarse de la redención final. Pero el plan del faraón no se cumplió, porque las parteras permanecieron fieles a su pueblo y no acataron las órdenes del faraón. En consecuencia, el pueblo siguió unido y mereció ser salvado de la esclavitud. La Torá alaba a las parteras y menciona cuál fue la recompensa que recibieron por no cumplir con la orden del faraón. De acuerdo con las palabras del versículo, y a las parteras, por ser temerosas de Dios, Él les hizo cazas. Shemot 1:21. Rashi nos dice allí, esto se refiere a la dinastía del sacerdocio Kejuná, del levirato Leviá y de la realeza Malhut, las cuales son llamadas casas. La recompensa que recibieron las parteras es muy simbólica porque la casa representa la unión y la paz, y debido a que las parteras salvaron a los bebés, garantizando de esa manera que se formaran nuevas casas dentro del pueblo de Israel y que siguiera existiendo unidad entre el pueblo, merecieron recibir las dinastías del sacerdocio, del levirato y del reinado. El reinado une al pueblo alrededor del rey. El levirato, en hebreo leviá, tiene relación con la palabra libuí, acompañar, tal como dijo Leá cuando nació su hijo Leví. Ahora mi esposo me acompañará. Bereshit 29:34. Esto simboliza la unión entre dos personas que se acompañan mutuamente al salir al camino, una cuidando a la otra, ya que dos son mejor que una sola. Si nos ocupamos del hoy, Hashem se ocupará del mañana. El lugar en donde estás parado es sagrado. Shemot 3:5. Amram y Jochebed, miembros de la tribu de Leví, eran padres de 2 niños, Miriam y Aharón. Poco después del decreto del faraón, Jochebed dio a luz a un segundo varón. Los egipcios buscaban a los recién nacidos para ahogarlos en el río. Cuando ya no pudo mantener en secreto el nacimiento de su hijo, lo colocó en una canastilla que dejó entre las plantas de la orilla del Nilo, bajo la supervisión de Miriam. La hija del faraón fue a bañarse en el Nilo y algo que flotaba en el río llamó su atención. Envió a una de sus servidoras a traer el objeto. Cuando abrió la canasta, encontró en su interior a un niño hebreo. Sintió piedad por él y decidió adoptarlo. Miriam se acercó y ofreció buscar una mujer que pudiera amamantar al bebé. Regresó con Jochebed, quien lo cuidó e instruyó sobre las tradiciones de sus antepasados. El niño fue llevado al palacio real.
y fue llamado Moshe, que significa extraído de las aguas. Cuando creció, Moshe salió del palacio y observó los sufrimientos que padecían sus hermanos. Vio que un capataz egipcio golpeaba salvajemente a un hebreo. No había nadie a su alrededor y Moshe mató al cruel egipcio. Luego lo enterró en la arena. Al día siguiente, Moshe intervino en una disputa entre dos hebreos. Uno de ellos le preguntó, en tono insultante, ¿qué derecho tienes para juzgar a los demás? Seguramente tratarás de matarme como lo hiciste con el egipcio. Moshe comprendió entonces que su acción llegaría a oídos del faraón y por tanto su vida corría peligro. En consecuencia, huyó a Midian en la región sudeste de la península del Sinaí. Llegó a un pozo donde tuvo oportunidad de proteger a las 7 hijas de Yitro, el conductor espiritual de Midian, de unos pastores agresivos. Fue bien recibido por Yitro y trabajó como pastor de ovejas. Pronto se casó con una de sus hijas, Zipporá, que dio a luz a 2 niños, Gershom y Eliezer. Durante la estadía de Moshe en Midian, el faraón había fallecido. Su sucesor prosiguió oprimiendo a los hebreos con mayor severidad, y éstos clamaron por ayuda a Hashem. Mientras cuidaba las ovejas de Yitro en Joreb, Moshe tuvo una visión extraordinaria, una zarza que ardía sin consumirse. Hashem se dirigió a él por primera vez y le ordenó que se quitara los zapatos, pues se hallaba sobre suelo sagrado. En hebreo hay 2 palabras para la acción de quitarse los zapatos. Una es shal y la otra es halitzá. Cuando Hashem solicita a Moshe que se quite los zapatos, utilizó la palabra shal. El motivo es que hay una diferencia entre la forma de descalzarse, halitzá, es hacerlo con las manos, y shal es hacerlo sin tocar los zapatos. Hashem quería que mantuviera también sus manos limpias de impureza. ¿Cuál es el significado y la lección que podemos sacar de este versículo? Cuando una persona se encuentra en situaciones difíciles en las que le cuesta trabajo cumplir con una misbah o varias misbot, llega a decir, en cuanto mejore mi situación. Cuando termine mi proyecto, entonces estaré listo para cumplir o para hacer de mi estudio un hábito diario. ¿Cómo quieres que me concentre si tengo tantos problemas? ¿Cuál es la expectativa de esta persona? ¿Llegará acaso ese día tan esperado? El Rav Miblatzou relataba que mientras él se encontraba en los campos de concentración nazis, Umag Sheman, el Rav se había enterado de que se llevaría a cabo una matanza masiva de bebés. Mientras los criminales seleccionaban a sus víctimas, una mujer se acercó al Rav con un pequeño bulto entre sus brazos y solicitó un cuchillo. El Rav pensó que la mujer, en su desesperación, había decidido quitarse la vida junto a la de su bebé. El Rav intentó persuadir a la mujer diciéndole que no perdiera las esperanzas, que el Creador podría traer la salvación en segundos. Las palabras del Rav fueron interrumpidas por un soldado nazi, que lo tomó del cuello y dijo, ¿por qué estás hablando con esta mujer? El Rav tuvo que contestar con sinceridad y dijo al soldado que la mujer estaba pidiéndole un cuchillo y que él trataba de convencerla de que no era necesario que se quitara la vida por su propia mano,
porque tarde o temprano todos morirían. El soldado no le creyó y se dirigió a la mujer. ¿Es cierto eso? La mujer respondió afirmativamente. El soldado sacó un cuchillo y lo entregó a la mujer, en espera de disfrutar la grotesca escena. Para sorpresa de los presentes, la mujer colocó al bebé en el suelo y le quitó las ropas, tomó el cuchillo, dijo la bendición que se recita antes de practicar la circuncisión y le hizo el Brit Milá. El soldado se quedó estupefacto y le preguntó: ¿Qué hiciste? ¿Por qué hiciste eso? Hoy, respondió la mujer, mi hijo cumple 8 días de haber nacido y la Torá nos ordenó hacer el Brit Milá a todo varón. Sé que mi hijo morirá dentro de muy poco y yo quise cumplir la misbá que Hashem nos encomendó mientras aún tenga vida y que muera como un Yehudí. El Hafetz Haim interpretó el versículo citado de la siguiente manera: en el lugar donde te encuentras parado, significa la situación en la que te encuentres actualmente es igual de sagrada. Si la situación se tornó difícil, es exactamente así como Hashem está esperando que lo sirvas. Incluso en los momentos más críticos de tu vida, así como le pidió a Moshe que sus manos se mantuvieran limpias, tus pensamientos y tus hechos deben ser íntegros, limpios, puros, caminando siempre por el sendero de la halajá y de lo que los indican nuestros jajamín. Lo único que Hashem pretende de ti al ponerte ciertos obstáculos en tu vida es que los superes para así hacerte más fuerte, más capaz. Cada vez que superamos una prueba, logramos crecimiento y elevación personal y espiritual. Debemos empeñarnos en dar lo mejor de nosotros mismos para servir a Hashem con los recursos y las habilidades con que contamos. Hashem sabe hasta dónde somos capaces de llegar y nos dio los desafíos y herramientas para lograrlo. Rab Simcha Bunim de Parshitha decía: no me gustaría ponerme en el lugar de nuestro padre Abraham, porque en este caso, ¿qué ganaría Hashem con este cambio? Si Abraham fuera yo y yo fuera él, nada mejoraría en el mundo. Mi objetivo es el de mejorar mi propia conducta. El virtuoso se sentirá siempre alegre y nunca triste con lo que el Todopoderoso le ha deparado, porque comprende que todo lo que él dispone es para el mejor fin de las personas, pues la palabra del Eterno es recta y toda su obra está hecha con verdad. Rabbi Shimon ben Elazar dijo: toda misbá por la cual el pueblo de Israel se sacrificó hasta la muerte, aún perdura entre ellos. Shabbat 130a. Tu misión en la vida. Y dijo Hashem a Moshe: ¿quién puso boca en el ser humano? ¿O quién hace al mudo o al sordo, al vidente o al ciego? ¿Acaso no soy yo, Dios? Shemot 4:11. Moshe se encontraba frente a la zarza que ardía sin consumirse. Hashem le informó que sería comisionado para sacar a los Yehudim de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Debía llevar a Egipto al faraón el mensaje de que Am Israel necesitaba salir al desierto a hacer sacrificios para Hashem. Moshe se negó, respondiendo que él era indigno de una tarea tan magna, pero recibió la promesa de la ayuda divina.
Hashem le advirtió que el faraón se rehusaría, pero después de que hubiera sido azotado por las plagas, se vería forzado a ceder y los Yehudín abandonarían Egipto cargados de riquezas. Moshe deliberó que el pueblo no le creería, razón por la cual le fue otorgado el poder de revelar 3 milagros. Su bastón se transformaba en una serpiente cuando era arrojado al suelo, y ésta, al ser tomada por la cola, volvía a su forma original. Cuando metía su mano entre las ropas sobre su pecho, al sacarla estaba blanca como la nieve por causa del Zaraat, lepra, y al repetir el movimiento su mano aparecía nuevamente sana. Finalmente, si los israelitas no estuvieran aún convencidos, Moshe debía verter agua del Nilo sobre tierra seca, y el líquido se convertiría en sangre. Moshe continuó titubeando y argumentó que tenía un defecto en su forma de hablar. Soy duro de habla y lento de lengua. Dame habla de tal modo que pueda usar mi boca y mi lengua, y así poder enfrentar al faraón. Hashem le respondió: ¿Quién hace que las personas tengan deficiencias como ceguera o sordera? Yo estaré contigo y te mostraré lo que tengas que decir. Preguntan los Jajamín, ¿por qué Hashem mencionó padecimientos que Moshe no sufría? Le habló de ceguera y sordera cuando debía mencionar la lengua, que era lo que afligía a Moshe. Hashem quería indicarle que ya antes lo había protegido por medio del habla. Había hecho sordos a los sirvientes del faraón cuando les ordenó matarlo. Así también con la vista hizo ciegos a los verdugos cuando se disponían a ejecutarlo. De igual modo lo protegería en la misión que le estaba encomendando. Su dificultad no representaría un obstáculo para cumplir con su misión. En cierta ocasión, una persona se acercó al Maguid de Dubná y le preguntó: ¿por qué debería yo ser considerado responsable por mis actos? Yo nunca pedí existir, nunca pedí participar en la vida. Ella me fue dada a la fuerza. El Maguid le respondió con una parábola. Un hombre tenía 2 hijas, para las cuales no podía hallar marido. Una tenía una lengua depravada y la otra era terriblemente fea. Un casamentero resolvió el problema hallando a un hombre sordo para la primera muchacha y uno ciego para la segunda. Las 2 parejas se casaron y vivían felizmente. Un día un doctor que pasaba por la ciudad ofreció tratar a los 2 hombres por una módica cuota. El tratamiento resultó efectivo, pero cuando intentó cobrar sus honorarios, el hombre que era sordo se rehusó a pagar. Él argumentaba que por culpa del tratamiento su matrimonio fue arruinado, pues día y noche era atormentado por el vil lenguaje de su esposa. El otro hombre dijo que había quedado horrorizado cuando se percató de la fealdad de su esposa. Ambos no solamente se negaban a pagar los honorarios médicos, sino que también hablaban de divorcio. La disputa fue llevada ante un juez, quien falló que ninguno de ellos tenía que pagar siempre que permitieran al doctor volverlos una vez más sordo y ciego respectivamente. Cuando ellos escucharon el veredicto del juez, se quedaron boquiabiertos y cuando se recobraron, se negaron a regresar a su condición anterior. Si es así, dijo el juez, entonces ciertamente valoran su oído y su visión. Deben, por tanto, pagar al doctor. El Maguid dijo al hombre:
quizás tú no pediste estar vivo, pero si tu vida fuera amenazada, la protegerías celosamente. Entonces no puedes decir que fue a la fuerza. Por tanto, serás considerado responsable por tus acciones. Ahab reinaba en Eretz Israel a pesar de que era inmensamente rico y poseía muchas tierras y propiedades. Ansiaba más y puso sus ojos sobre los viñedos de uno de sus súbditos, Nabot. Sin embargo, Nabot se negó a vender su terreno y esto enfureció a Ahab. Al ver el semblante de preocupación de su esposo, la malvada Isabel ideó un maléfico plan. Dijo al monarca: acusa a Nabot de un crimen capital y apodérate de todas sus posesiones. Al rey le pareció sensato el consejo de su cruel mujer y sobornó a varios hombres para que atestiguaran contra Nabot. Después de un breve juicio se le encontró culpable y poco tiempo después fue ejecutado. El Midrash pregunta: ¿por qué Nabot fue tan cruelmente castigado? La respuesta que nos proporciona el Midrash nos lleva a la reflexión. Nabot era poseedor de una magnífica y melodiosa voz. Cuando los Yehudín subían a Jerusalén con motivo de la celebración de las festividades, Nabot inspiraba a todos con sus tefilot, pero un día se rehusó a cantar, no porque estuviera enfermo, pues en realidad nada le impedía cantar, simplemente no estaba de humor. La gente en vano le imploró que lo hiciera y él no los escuchó. Olvidó que la persona viene al mundo con una misión. Todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Nabot, en cierto sentido, provocó su propia muerte. Tenía que cumplir con la misión para la cual fue creado. Cuando Hashem vio que el hombre ya no quería dar más a los otros, fue llamado a casa, pues ya no tenía razón para seguir en el mundo. Hashem proporciona a la persona las herramientas para que pueda cumplir su meta. En el camino le pone pruebas para que se haga meritoria de recibir su porción en el mundo de la verdad. La persona suele reclamar: ¿por qué me mandan pruebas que no soy capaz de superar? A lo que Hashem contesta: ¿acaso en tu negocio no resolvías las cosas inteligentemente? ¿Acaso no sabías moverte por la vida? ¿Quién te dio esa inteligencia? ¿Quién te dio la capacidad, la vida, la salud para poder salir adelante? Tú no naces por tu propia libre voluntad y no morirás por tu libre voluntad, y serás responsable ante el gran juez, no por tu propia libre voluntad. Amigos, hasta aquí la lectura de hoy. Grandes enseñanzas en la Parashat Shemot. Hashem bendiga la obra de sus manos, el Boré Olam mande Parnasá Tová a sus mesas, bendiciones, y con la ayuda del Boré Olam, hasta la próxima.